Muy buenas noches, mis amados hermanos. Les saludamos en el nombre precioso y bendito de nuestro Señor Jesucristo. Es un privilegio para vuestro siervo estar en vuestros hogares, llevando la palabra de Dios. Y sé que el Señor nos hablará a nosotros en esta noche, con todo el poder y la autoridad que viene de su Santo Espíritu. La palabra viva de Dios nos llenará de esperanza, de paz y de amor. Vamos a inclinar nuestro rostro para decirle al Señor para que nos guíe en esta prédica. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino y hágase su voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del maligno, porque suyo es el reino, suyo es el poder, suyo la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Si perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Reconocemos que es suyo, Dios, le pertenece a usted, los cielos de los cielos, y todas las cosas que hay en ella. Porque de usted, oh Jehová, la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitamos. Gracias a Dios por la palabra, y gracias a Dios por bendecirnos, y gracias a Dios por hablarnos. Te suplicamos, Dios, que nos bendiga de principio a fin. En el nombre de Jesús, nuestro amado Dios y Señor. Amén. El tema de esta noche lleva como título la autoridad espiritual sobre los demonios. Sin lugar a dudas, este ministerio es el más desprestigiado por muchos teólogos que predominan en muchas congregaciones con sus enseñanzas. Tengamos presente que este ministerio se ejecutó tanto por nuestro Señor Jesucristo y sus apóstoles, y unas 70 personas que fueron investidas con el poder y la fortaleza de nuestro Señor Jesucristo para la evangelización en el pueblo. Principio bíblico para una vida victoriosa, camino al cambio. Acepta el ministerio de liberación dentro del marco de las Escrituras sagradas. Literalmente, históricamente sus enseñanzas, tal como son narrados en las Escrituras sagradas. Nuestra oración es que estudien los evangelios literalmente, tal como fueron escritas. En el libro de los Hechos encontramos al apóstol Pablo ejecutando este ministerio. Mire, Hechos capítulo 16. Vamos todos al libro de Hechos, capítulo 16. No te olvides que las Escrituras sagradas, la Santa Biblia te va a hablar a ti. Y Dios te va a bendecir poderosamente si tú usas la palabra de Dios. En Hechos 16, versículos 16 al 18 dice así: Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha, note bien, que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba grandes voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino
de la salvación. Imagínense una endemoniada dando testimonio. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, porque el reino de Dios no tiene nada que ver con los demonios. Te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella. Y salió en aquella misma hora. Hoy muchas personas piensan que los demonios es una ilusión, una fantasía, y que no existe tal cosa. Pero si usted revisa las Escrituras Sagradas, vamos a encontrar que el apóstol Pablo declara, te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella. ¿Por qué declara que salga de ella? Es porque el demonio estaba dentro de ella y salió en aquella misma hora. En sus epístolas también el apóstol Pablo nos enseña con mucha precisión sobre la lucha espiritual. Vamos al libro de 2 de Corintios. Vamos a 2 de Corintios. Vamos a leerlo juntos. Capítulo 10, versículo 3 al 5. 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 3 al 5. ¿Ya lo tiene? Muy bien. La Escritura dice así. Porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento hacia la obediencia a Jesucristo nuestro Señor. En el libro de Efesios, capítulo 4, vamos al libro de Efesios, capítulo 4, versículo número 26 al 27. Efesios, capítulo 4, versículo 26 al 27. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Uno se puede enojar, pero ese enojo, estamos en la obligación de perdonar, de solucionar este percance inmediatamente. Porque si usted deja que este resentimiento para el día siguiente, entonces ya da lugar al diablo. La palabra lugar es topos, un espacio, de ahí viene la palabra topografía. Usted cede terreno al maligno y el maligno va a tomar ese lugar y va a levantar una fortaleza y te va a oprimir constantemente. En Efesios capítulo 6 vamos a ver los versículos del 10 al 13. Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 13. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No te olvides nunca jamás, no en tu fuerza, no en tu fortaleza. Porque si nosotros dependemos de nuestras capacidades, entonces vamos a salir derrotados. Pero qué bendición es cuando el apóstol Pablo dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Cuando reside en nosotros el poder de Dios, somos indestructibles. Si reside en nosotros la fortaleza y el poder de Dios, la Biblia dice, si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y en Cristo Jesús somos más que vencedores. De ahí que hay que poner atención. Si la Biblia dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, es que así debemos nosotros de aceptar lo que dice la Escritura Sagrada. Vestíos con toda la armadura de Dios. Hay que vestirse con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Mire, las acechanzas del diablo. El diablo no es una alegoría. El diablo no es una metáfora. Es literal. El diablo existe. Porque si tú tomas al diablo como una alegoría,
algo que representa el mal. Entonces también vas a caer en el error. Tú vas a decir, Jesucristo es una alegoría, representa el bien. Pero eso no es así. Jesucristo es una persona real, así como el diablo es una persona real. De ahí dice la palabra de Dios contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, versículo 13, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Para que podáis resistir en el día malo. Cuando una persona no toma en cuenta las escrituras de Dios, ese día malo te llega. Ese día malo te destruye. Ese día malo realmente acaba con todo lo que tú tienes. Muchas personas caen en drogas, caen en alcohol, en adulterio, en fornicación. Caen en la maldad. ¿Por qué? Porque no se cuidaron, no estuvo velando ni orando en todo tiempo. Y cuando uno no está orando en el Señor, de ahí el día malo te toma, te captura. De ahí que la palabra del Señor dice, ¿no?, con toda claridad. Por tanto, dice, no te olvides, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Hay que tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, habiendo acabado todo, estar firme. Cuando tú tomas toda la armadura de Dios, toda la armadura, no alguna parte, entonces vas a resistir hasta el final y vas a ganar la guerra, vas a ganar la victoria y vas a estar muy firme en el Señor Jesucristo. Nos preguntamos, hazte esta pregunta, ¿contra quién luchamos? ¿Quiénes son los que se encuentran dentro de los hombres demonizados? Estos hechos pasaron de la plataforma bíblica a los especialistas de la psicología y la psiquiatría y terapeutas familiares. Yo en muchas oportunidades le he dicho a ustedes, yo creo en los psicólogos, creo en la psiquiatría y creo en los terapeutas familiares. Porque ellos estudian para darle una solución. Estamos hablando en el campo natural. Pero si estas personas no son creyentes, a eso voy, ¿no? Lo que más llama la atención es que los profesionales mencionados ni siquiera son creyentes en Cristo. Sencillamente, su solución era doparlos con medicinas ansiolíticas. Al pasar el dopaje volvían a ser personas de gran violencia. Algunas congregaciones decían en cuanto al ministerio de liberación, zapatero a tus zapatos. Es decir, que personas supuestamente endemoniadas no deberían ir a las iglesias sino a los psicólogos. Una persona vino a darme una queja. Pastor, me dijo, yo traje a una iglesia a un familiar y la iglesia no lo pudo solucionar el problema psicológico, espiritual de la persona. No pudo. Pero mi familia lo llevó a un psiquiatra y cuando vino estaba completamente tranquilo, ecuánime, se podía conversar. Lo que no sabía esta persona es que lo había dopado con medicinas ansiolíticas. Cuando pasó el efecto, empezó a rugir, a portarse con violencia. Tal es así que me llamaron. Imagínense, había pateado, había roto la puerta. Es decir, cuando pasa ya esta medicina, vuelve la violencia, vuelve la violencia. El problema es lo siguiente. La Biblia nos va enseñando de una lucha espiritual. No tenemos lucha contra seres humanos.
No tenemos lucha ni con el vecino, ni con tu papá, ni con el tío, sino es una lucha espiritual, abierta y frontal. Si tú, mi amado hermano y hermana, toma tu Biblia y empieza a verificar, no le des una interpretación, sino léelo literalmente. Y vas a comprobar y vas a aprender muchas cosas. Por ejemplo, mire, vamos al libro de Mateo. Libro de Mateo, capítulo 12. Primer evangelio, Mateo, capítulo 12. Mira lo que dice. Versículo 43. Mateo 12, 43. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre. Observe, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, está adentro, pues se sale. Anda por lugares secos, buscando reposo, y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. Mire, toma otros 7 espíritus peores que él. Y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Cuando una persona es liberada por el Espíritu Santo, sea de drogas, alcohol, adulterio, fornicación, etc. Cuando uno renuncia al pecado, el Espíritu Santo limpia todo tu ser. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Pero si tú vuelves a pecar, eres reincidente y sigue pecando y sigue pecando. Entonces el demonio que salió va y busca a otros 7 espíritus peores que él. Y como la persona está en pecado, entonces entra con facilidad. Y dice claramente la Escritura Sagrada que la persona, su estado es peor que antes. No te olvides, el pecado siempre atrae a los demonios. El pecado te destruye, te encadena. El pecado no te va a dejar tranquilo. Destruye tu economía, destruye tu familia, destruye tu paz. De ahí que en Marcos capítulo 5, el siguiente libro, mira cómo la Biblia nos va enseñando a nosotros de esta lucha espiritual. Y esta lucha espiritual es de que en esta batalla es el ser humano y los poderes malignos, los demonios. Mira lo que dice. Marcos 5, versículo 1. Vinieron al otro lado del mar. Vinieron al otro lado del mar. Por favor, hermano, tienes que leer la Biblia. No solamente hay que ser oidor, también hacedor de la palabra. Si tú lees la Biblia conmigo, Dios te va a hablar a través de las Escrituras Sagradas. Amén. Mira lo que dice. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Un hombre con un espíritu inmundo, o sea, estaba endemoniado, que tenía su morada en los sepulcros. Y nadie podía atarle, ni aun con cadenas. Observen, ni con cadenas. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas. Habían sido hechas pedazos por él, desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Tú sabes de que una cadena está hecho de fierro. Entonces, ninguna persona normal puede hacer esto. Pero este endemoniado hacía triza tanto las cadenas como los grillos. Escucha bien. Por eso, y nadie lo podía dominar. Versículo 5. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo,
Jesús, Hijo del Dios Altísimo, te conjuro por Dios que no me atormentes. Versículo 8, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. ¿Por qué Jesús le dice, sal de este hombre, espíritu inmundo? Porque el demonio está dentro de la persona y el Señor Jesucristo lo está liberando. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y le respondió diciendo, Legión me llamo. Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios, diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Con razón, le preguntó Jesús, ¿cómo te llamas? Legión es mi nombre, porque somos muchos. Porque son muchos. Porque en esa persona había 2000 demonios. Imagina, con razón, rompía cadena, desmenuzaba a los grillos. Y sigue diciendo, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, o sea, esos cerdos. Y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron voces a la ciudad y a los campos. Y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Versículo 15. Mira lo que dice la Escritura Sagrada. Y ven al que había sido atormentado del demonio, que había tenido la legión, o sea, los 2000 demonios, sentado en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron lo que habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. La población, en lugar de alegrarse, en lugar de darle gracias al Señor, en lugar de invitarle, ¿no?, a que le enseñe, ¿no?, este ministerio, en el 17 actúa de una manera diferente. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Prácticamente estaba echando a Jesús, a sus discípulos, de esos lugares. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. O sea que esta persona ahora ya está libre, ya no está endemoniado. Jesús lo liberó, quiso estar con él, con Jesús, quería seguirlo. Mas Jesús, versículo 19, no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa y a los tuyos. Vete a tu casa y a los tuyos. Y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue. Y comenzó a publicar en Decápolis. Decápolis ya es una región grande. Decápolis, Deca es 10, Polis es ciudad. Entonces, este endemoniado no solo dio el testimonio de Jesús en Gadara, en la ciudad donde él estaba endemoniado, sino a 9 ciudades más, él solo. Llevó el evangelio a 10 ciudades. Toda la provincia de Decápolis conoció el evangelio. Cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaron. Tú, mi amado hermano, hermana, usted, señor, señora que me escucha, escúcheme bien. Si el Señor hace una obra maravillosa en ti, una obra grande, te libera, creo que tú debes de dar testimonio lo que el Señor Jesucristo ha hecho por ti. De ahí que uno tiene que dar testimonio del Señor Jesucristo a los vecinos, a los padres. De ahí que la palabra de Dios dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cuando una persona presenta el evangelio de Jesucristo a una persona inconversa, la persona va a creer, se va a salvar.
Pero si tú no le das testimonio, la persona se condena. Y Dios te va a pedir cuenta a ti. Porque el profeta Ezequiel dice, el alma que pecare, esa morirá. Pero si tú no lo amonestares de su mal camino, tú no lo reprendes en el camino equivocado en que se encuentra. Entonces, el impío morirá por su maldad, pero su sangre te la voy a demandar a ti. Nunca jamás te olvides. Nosotros debemos de llevar el evangelio, así como otros nos habló a nosotros. Tú también debes de hablar a los otros. Y de esta manera el Señor te bendice grandemente, porque somos llamados a evangelizar, a ser discípulos. De ahí que en Marcos capítulo 9, en mismo Evangelio de Marcos capítulo 9, versículo 14 al 29. Versículo 14 al 29. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos, es decir, estaba peleando. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Y él les preguntó, ¿qué disputáis? O sea, ¿qué es lo que ustedes están hablando con ellos? Y corriendo, es decir, perdón, el 17, y respondiendo, uno de la multitud dijo, maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo. Observe bien, ¿eh? Traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Le dije a tu discípulo que los echasen fuera y no pudieron. Respondiendo él les dijo, oh generación adúltera, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os lo voy a soportar a ustedes? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niños. Muchas veces le echa en el agua. Y en el agua, en el fuego, le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros. Ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo es posible. Si puedes creer, al que cree, todo es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayúdame incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo lo reprendió diciendo, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto. De modo que muchos decían, está muerto, así decían. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y le levantó. En una oportunidad, una persona inconversa se estaba burlando. Me decía, los demonios tienen nombre. Así que si tú dices, espíritu inmundo, sal, y el espíritu va a salir. Yo le dije, escúchame bien, tú tienes que leer tu Biblia. Jesús le dice a esta persona endemoniada, espíritu mudo y sordo. Mira, mudo y sordo. Yo te mando, sal de él y nunca más entres en él. En una oportunidad estaba en una liberación.
Un hombre tenía un espíritu de inmundicia. Este hombre se revolcaba en la pornografía, en el adulterio, en la lascivia, etc. Un día no soportó más. Pidió perdón al Señor. Y vino a la iglesia a buscarme. Y me decía, pastor, ore por mí. Cuando estaba orando por él, una voz tétrica salió de su garganta, de su boca. ¿Qué tienes conmigo?, me gritó. Comenzó a protestar. Yo le dije, te mando en el nombre de Jesucristo, espíritu inmundo, sal de este hombre y no vuelvas a entrar nunca más. El demonio lo tiró con violencia a la persona, con violencia. Una vez que salió el demonio, la persona quedó libre completamente. El ministerio de liberación sencillamente es el ministerio de consolación. Es un ministerio precioso. Es un ministerio ordenado por las Escrituras Sagradas. Hoy, sencillamente, muchas congregaciones piensan que este ministerio solamente le pertenece o solamente era para los tiempos de Cristo, o sea, decir, para los apóstoles. La sanidad divina para los apóstoles. Y que ahora ya no es posible. Pero sí es posible. Porque muchas veces lo he hecho. Y cuando invoco el nombre de Jesús, la persona endemoniada se revuelca. Se desespera. Tiene temor este nombre. Y cuando declaro, espíritu inmundo, te ordeno, sal de este hombre. Y sale. Pero la persona busca al Señor con integridad, con lealtad y transparencia. Esta persona se arrepiente de sus pecados. Ya no quiere ver pornografía. Ya no quiere cometer adulterio. Ya no quiere estar viendo suciedades. Entonces se arrepiente. Y el Señor, al arrepentirse, la sangre de Jesucristo lo limpia de todo pecado. Lo libera y lo hace libre para siempre. De ahí que en el versículo número 26, libro Marcos 9:26, entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y le levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? ¿Por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Cuando tú, mi amado hermano, estás orando al Señor y estás ayunando por un problema que tienes, un familiar que está atado espiritualmente, no te olvides que la oración y el ayuno mueve todo el poder y la autoridad de Dios. No solamente es para liberación, sino para solucionar los problemas que tú tienes o las ataduras que tú tienes. ¿De qué es preciso? La oración siempre va a mover el corazón de Dios. Pero la oración tiene que salir de una persona íntegra de corazón, un creyente real, verdadero. Un hombre de Dios, una mujer de Dios, que ora con propósito, ora con meta, sabe que el Señor le escucha. Clama a mí y yo te responderé. Y cuando la persona empieza a orar a Dios, la persona toma la decisión de ayunar. Ayunar no toma los alimentos, toma líquido, no toma los alimentos. Y cuando la persona empieza a ayunar, empieza a orar, el Señor lo bendice grandemente, lo llena de su gracia y de bendición, y su problema se va solucionando. En Lucas capítulo 4, versículo 31, mira lo que dice el versículo 31. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Versículo número 35.
¿Ah? Y Jesús le reprendió diciendo, cállate de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros, diciendo, ¿qué palabra es esta? Que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. Cuando tú eres una persona de Dios, una persona que estás orando sin cesar, una persona que realmente vive la fe, vive la palabra de Dios, eres una persona transparente, una persona con mucha integridad. Cuando tú reprendes al poder maligno, el solo escuchar en la boca de un creyente, te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella, el demonio sale, porque quien declara la liberación es una persona santa, no una persona que esté involucrada en la pornografía, en el enamoramiento indebido, con amargura, o quizá en alcohol, etcétera. No, tiene que ser una persona sana, santa y piadosa. Y cuando una persona es santa, piadosa, y la persona invoca el nombre de Jesucristo, Dios lo bendice. Pero si la persona está en pecado, invoca el nombre de Jesús, sencillamente esta persona no tiene temor de Dios. Porque el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Solamente un creyente de corazón, un hombre santo, una mujer santa, puede invocar el nombre de Jesús. Y el Señor le escucha, lo bendice grandemente. En Lucas capítulo 8, mire, Lucas capítulo 8, vamos a ver los versículos 28 y 29. Lucas capítulo 8, versículos 28 y 29. Lucas 8, 28 dice así. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios, del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Y el versículo 29 dice, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataba con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataba con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. Una mujer santa que tenía un esposo carnal, la mujer oraba sin cesar. La mujer sufría porque era de escasos recursos económicos. Tenía muchos problemas para la medicina, para los alimentos. Un día viene a la consulta pastoral. Pastor, me dice, ¿puede usted orar para que el Señor me bendiga económicamente? Le dije, hermana, usted lo puede hacer. Yo te conozco a ti. Tú eres una mujer piadosa, una mujer santa. Tú toma la autoridad y el poder de Dios. Empiezas a resistir en el nombre y en el poder de Jesucristo los poderes malignos. Que no toque tu economía. Prohíbele en el nombre de Jesús que no toque a tu marido. Que no lo llene de alcohol. Que no lo llene de inmundicia, de lascivia. Prohíbele en el nombre de Jesús, porque es tu esposo. Entonces ella comenzó a orar. Y comenzó a resistir a los poderes de las tinieblas. Le decía, es mi esposo. Tú no tienes autoridad sobre él. A ti te resistimos, te reprendemos en el nombre y en el poder de Jesucristo. Vete de él. Deja tranquilo a mi marido. Y también te prohíbo que toques el dinero que mi esposo gana. Un día
su esposo recibe el sueldo. Él tenía por costumbre, apenas recibe el sueldo, de gastarlo con sus amigos en licores. Pero ese día, vienen sus amigos y dicen, vamos a tomar. Y dice, no, no puedo. Tengo que ir a mi casa. Y va a su casa. Y le cuenta a su esposa, no sé qué me pasó hoy. Esta es la primera vez que lo hago. No he tomado, aquí está el dinero. Para la alimentación, para la medicina, para nuestros hijos. Y el Señor lo había liberado a este hombre. No solo del alcohol, sino también de gastar dinero en vicio. Tú tienes la autoridad, tú tienes el poder, pero tú tienes que ser una persona íntegra de corazón. Tú tienes que ser una persona santa, una persona piadosa. Cuando tú estás orando, muy temprano por la mañana, de madrugada, expone tu problema delante del Señor. Cuéntale al Señor todo lo que te está pasando. Clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé. Entonces el Señor te escucha y el Señor te libera. El Señor no va a dejar caer ni una palabra tuya, porque Él es el Dios de la promesa. Él siempre cumple la promesa. En Lucas 17, capítulo 10, Lucas capítulo 10, note bien, versículos 17 al 20. Lucas capítulo 10, ¿ya? Vamos, Lucas capítulo 10. Versículo 17. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. 19, grábate. He aquí os doy potestad o poder de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Son demonios. Y sobre toda fuerza del enemigo, del mismo diablo, y nada os dañará. Siempre en la madrugada estoy orando al Señor por cada uno de ustedes, para que Dios los guarde del contagio del COVID-19. Coronavirus es una peste diabólica, asesina, va matando. Pero coronavirus está en el ambiente. La gente se contamina, la gente se infecta. Pero si tú oras al Señor, no, escucha bien, muchos oran cuando ya está mal, no. Debes de orar antes. Decir, Señor, por favor, protege mi vida, mi familia, mi esposo, mi esposa, mis hijos, de esta mortandad. Protégeme del COVID-19. Protégeme de coronavirus. Entonces, cuando tú oras al Señor, el Señor escucha tus oraciones. Por eso dice, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo nada os dañará. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Tocad y se os abrirá. El que pide recibe, el que busca encuentra, el que toca se le abre. Pero la persona que empieza a clamar a Dios tiene que ser una persona íntegra de corazón, una persona transparente, una persona con mucha fidelidad a Dios, una persona que ama a Dios y ama a su prójimo. Una persona que pide, Señor, santifica mi mente, santifica, Dios, toda mi conciencia, que el acusador no me hable, santifica mis ojos, santifica mis oídos, santifica mi boca, santifica mis manos y mis pies. Guárdame irreprensiblemente, espíritu, alma y cuerpo, hasta la venida del Señor Jesucristo. Entonces, la Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. Pero si tú das rienda suelta a tu boca, eres chismoso, chismosa, levanta calumnia, falso testimonio, habla mal de la iglesia, del pastor, de los líderes, Dios no te va a escuchar. Sencillamente, el juicio de Dios viene sobre tu persona.
Por más que tú ores, por más que tú ayunes, por más que tú invocas el nombre del Señor, tú no tienes temor de Dios. ¿Por qué? Estás en pecado. Pero cuando una persona es santa, una persona es pura, bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces, Dios escucha las oraciones y Dios sana. Dios sana. Y Dios sencillamente hace prodigios y portentos. Hace milagros terribles. Y ahí que dice, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos que vuestro nombre están escritos en los cielos. ¿Por qué están escritos en los cielos? Porque tú eres una persona santa. Tu nombre está escrito en el libro del Cordero. Una mujer viene a la iglesia. Está desesperada. No puede dormir. Está muy angustiada. Me dice, pastor, me toqué los senos y tengo un bulto. Creo que es un tumor. Le dije, mejor vas al hospital y verifica bien qué es lo que tiene. Muy bien, la hermana fue por emergencia, buscó a un médico que era creyente y el médico lo atendió. Le dijo que llamó a una enfermera que la revise y la enfermera le dijo, sí, tiene un tumor aquí. Entonces la hermana vino desesperada, con mucha angustia. Pastor, me dijo, tengo un tumor en mi seno. No sé si es maligno o benigno. Pero antes de ir al Instituto Neoplásica, por favor, ore por mí. Ella vino de noche, esa noche lo ungí con aceite. Invoqué el nombre del Señor Jesucristo. Declaré, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Por su llaga fuimos nosotros curados. Le dije, Señor, envíe su palabra y sana a la mujer. Sánale, Señor, por favor. Después del ungimiento, la hermana pidió ayuda a un hermano que tenía taxi, que hacía movilidad, o sea, era taxista, y le dijo, llévame al Instituto Neoplásico. De madrugada fueron. Hizo su cola y lo atendieron. Y cuando el oncólogo lo revisa a ella, una y otra vez, el oncólogo no ve ningún tumor. Y le dice, usted no tiene nada. Ya le había hecho análisis de sangre, medicina física, estaba completamente sana. La hermana se puso a llorar y vino a agradecer a la iglesia por el milagro que el Señor había hecho. El Señor escuchó sus oraciones. Cuando una persona realmente tiene un corazón transparente, cuando una persona tiene un corazón puro, una persona está en todos los servicios en la iglesia, apoya todos los ministerios y siempre está orando sin cesar. Entonces el Señor dice, clama a mí y yo te responderé. Esta mujer clamó y el Señor lo liberó, la sanó completamente, porque buscó al siervo para que ore por ella. El estudio que presentamos solo lo sustentamos con los evangelios y el libro de los Hechos, Efesios. Pero si uno recorre todo el Nuevo Testamento, encontraremos enseñanza con mucho detalle sobre el ministerio de liberación. Mire, el ministerio de liberación es santo, es real.
No es controversial. Y hemos visto que Jesús echaba fuera demonios. El apóstol Pablo echaba fuera demonios. Las 70 personas que el Señor envió echaban fuera demonios. Hoy las iglesias echan fuera demonios. Yo he hecho muchos demonios en el nombre de Jesús. Pero no es una fantasía, es una realidad. Por eso dice la Biblia, un hombre que tenía espíritu inmundo, en una oportunidad, Jesús estaba en la sinagoga enseñando. Y una mujer que tenía espíritu de enfermedad, dice ahí, y el demonio da un alarido y el Señor la sana. Los fariseos pues se enojan y le dicen, hoy es día de reposo, que venga pues otro día para ser sanado. Jesús le responde, 18 años esta mujer fue atada por Satanás. 18 años. ¿Tú cómo sabes que la enfermedad que tú tienes no sea una atadura? Una atadura puede ser por el pecado que tú tienes, o un pecado ancestral, o sencillamente es una enfermedad natural. Pero si invoca el nombre del Señor, el Señor te sana. No todas las enfermedades son malignas, no todas. Hay enfermedades naturales, hay enfermedades provocadas por demonios. En este caso, en el Evangelio dice, había una mujer que tenía espíritu de enfermedad. Entonces, si tiene un espíritu de enfermedad, entonces la persona necesita ser liberada. Si la persona no es liberada, entonces no puede ser sanada. Había otra mujer que siempre paraba encorvada, estaba doblada. Y Jesús puso la mano en sus espaldas y la mujer se enderezó. Y comenzó a alabar a Dios, a adorar a Dios. Había otra mujer que mientras Jesús avanzaba, ella dijo, solamente pensó, si tocara su manto, seré sana. Esta mujer tenía un flujo de sangre, sangraba, había gastado todo su dinero para que la sane. Y solo el tocar el manto de Jesús, Jesús la liberó. Por eso Jesús dijo, un poder salió de mí. Y cuando la mujer se da cuenta que era ella el motivo, Jesús le dijo, no tengas miedo, tu fe te ha salvado. Y quedó sana en aquella misma hora. Y quiero terminar con esto. Había una adolescente que sus padres lo trajo a la iglesia. No podía dormir. Le dolía mucho la cabeza. Pensaron que era migraña. Tomaba pastillas, y el dolor era intenso. Algunos le decían que le sacara una tomografía para ver si algo tenía en el cerebro. Pero el papá me dijo, pastor, ¿puede orar por ella? Pero esta chica era temerosa de Dios. Esta chica le gustaba venir a la iglesia. Amaba a los niños. Amaba el ministerio de los adolescentes. Era una chica que realmente daba testimonio. Lo ungí con aceite. Puse mis manos sobre su cabeza y oré por ella por su sanidad. Cuando terminé de orar, sencillamente se levantó y se fue a su casa. Y siempre lo veía alegre, contenta. Y cuando le pregunté, ¿te sigue doliendo? Discúlpame, pastor, perdóname. Desde el momento en que usted oró por mí, el dolor se me fue. Ya nunca más tuve dolor de cabeza. Y el Señor me sanó. Me olvidé de darle a usted, de comunicarle lo que el Señor había hecho por mí. No te preocupes, dale gracias a Dios y el Señor te bendice grandemente. En esta noche hemos hablado acerca del ministerio de liberación. Cuando una persona, tú eres una persona íntegra,
leal y transparente. Una persona que ora sin cesar, que siempre estás en oración muy temprano por la mañana. Una persona no solamente ora con fe, sino también escudriña las escrituras sagradas, lee la palabra de Dios. Una persona que ama al Espíritu de Dios, ama al Señor Jesucristo, ama a la Santísima Trinidad. Una persona que realmente está involucrada en los ministerios. Entonces el Señor bendice a la persona. Y esa persona tiene la autoridad y el poder de orar por las personas que están endemoniadas, por las personas que están enfermas. Y el Señor lo bendice grandemente. Bendice su ministerio, bendice a la persona. No todos pueden orar, no todos. ¿Por qué digo no todos? Porque gran parte de las personas, en su gran mayoría, no tiene una relación íntima y personal con el Señor. No es una persona de oración. No es una persona que escudriña las escrituras sagradas, que estudia. No es una persona que está orando muy temprano por la mañana. Sencillamente lleva una vida normal. Se levanta, toma desayuno, trabaja, almuerza, regresa, duerme y se acabó. No tiene una vida de oración. No tiene sus devocionales. Entonces esta persona es muy difícil que ejecute cuando ore por una persona endemoniada. Más bien, los demonios lo atacan. ¿Por qué lo atacan? Porque esa persona no tiene el poder de Dios. Y quiero terminar con este testimonio. Un pastor me llama, me dice, pastor, ayúdame a orar por este caso. Un hermano se ofreció, pastor, yo le ayudo. ¿Cómo no? Le dije, ven, apóyame en oración. Entró a la oficina, me puse a orar por la persona que espiritualmente estaba mal. Y la persona que estaba espiritualmente mal, se manifiesta el demonio y da un alarido. Y me dice, grita, tú eres santo de Dios, tú eres hombre de Dios. Y dirigiéndose al hermano que me estaba, ¿tú quién eres? Le dijo, si tú eres mío. Yo te voy a matar, le dijo. Le has contado al pastor, ¿qué has estado haciendo ayer en la noche? Cuando yo le pregunté qué estaba haciendo, este hombre estaba con una ramera, una prostituta. Estaba en pecado. Llevaba una vida religiosa. Pero quiso, pues, pensó que era un líder. Pensó que podía apoyar al pastor en el ministerio de liberación. El demonio podía matarlo. Si no lo hizo, es por amor a la iglesia, por amor al siervo. No lo hizo. Pero sí le dijo, tú eres de los nuestros. Tú estás en pecado. Tú no tienes autoridad sobre mí. Así que lárgate de aquí antes que te haga daño. Quedó paralizado. Y cuando conversé con él, sencillamente estaba en fornicación. Estaba mal espiritualmente. Pero cuando una persona es santa, una persona es piadosa, el Señor escucha sus oraciones y el Señor lo usa para la gloria y honra de su nombre. Entonces hemos visto que el ministerio de liberación no es controversial, es bíblico. Y tú lo has verificado en las Sagradas Escrituras. Una persona con espíritu inmundo y cómo Jesús lo liberaba. Hoy hay cantidad de esta persona. Pero hoy este ministerio está siendo opacado. Opacado sencillamente, no sé si las congregaciones le tendrán miedo a los demonios, no quiere tratar con ellos. Yo no digo que lo busque. Lo que yo estoy diciendo, si la persona está siendo oprimida por el diablo, entonces el líder tiene que ayudarle, tiene que orar por la persona, para que el Señor lo libere, lo santifique, lo guarde. Que el Señor te bendiga grandemente. Vamos a orar. Inclina tu rostro. Padre, muchísimas gracias en el nombre de Jesús por este precioso ministerio. Gracias a Dios porque usted nos bendice grandemente. Usted abre nuestros entendimientos, nuestra mente, nuestro corazón, de que realmente sí hay
personas endemoniadas, con espíritu inmundo. El Señor liberó, los apóstoles liberaron, los siervos siguen liberando. Por eso el Señor dijo, os doy poder y autoridad sobre serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo nada os dañará. El Señor nos bendice cuando somos íntegros, transparentes de corazón, somos puros de corazón. Gracias a Dios por la palabra, por enseñarnos, por instruirnos. La gloria sea para usted. En el nombre de Jesús. Amén.